discutir, comentar qué nos ha parecido, qué hemos aprendido acerca de la historia del cristianismo, un libro escrito por Justo González que narra todos los acontecimientos que ocurrieron después de la muerte de Jesús. La iglesia que nace, que nos narra Lucas en el libro de los Hechos, y que ya a partir del siglo segundo no hay más registro bíblico, mejor dicho, después del año 72, aparentemente ya no hay registro bíblico, lo cual nos hace pensar que todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron antes del año 72, después de Cristo, y a partir de allí lo que tenemos son los testimonios, las cartas, las actas de los martirios de aquellas personas, hombres, mujeres, que dieron la vida por el Evangelio. Todo el mundo apagó las cámaras, me dejaron sola, pero no importa. Lo importante en este punto es que ustedes sepan, esto no es una clase de historia. En este espacio que se llama Club de Lectura Cristiano, nadie tiene la última palabra, ninguna opinión prima sobre las demás y ni siquiera tenemos no sé, la sumisión ante la palabra de un historiador de decir, oh, sí, lo dijo Justo González y entonces es verdad. Nosotros en este espacio podemos cuestionarnos lo que está diciendo el historiador porque hemos entendido que la visión de un historiador o la visión de un hecho histórico puede diferir dependiendo del punto de vista del historiador. Tuvimos la oportunidad de comenzar con el libro Historia de la Iglesia Primitiva de Norbert Brox. Nos cambiamos a Historia del Cristianismo de Justo González porque el grupo así lo decidió, aunque nos quedamos las tres nada más. Pero hemos visto que las visiones historiográficas de ambos profesionales en algunos puntos difieren y en este espacio llamado Club de Lectura lo que hacemos es debatir, cuestionarnos, preguntarnos y hablar de qué nos ha parecido el texto que nos corresponde cada día. Hoy vamos a comenzar con una parte de la historia muy importante y que ha levantado, y mejor dicho, sobre lo cual se han levantado muchos mitos, muchas mentiras, y muchas veces se toman como verdades absolutas. Estamos en la página 40, en el apartado la Iglesia Católica Antigua. Paola, muy buenas noches. Priscila y María Isabel, buenas noches. Vamos a continuar entonces. No sé, Pao, Priscila, si ustedes quieren comentar algo en este punto. Ay, cosita, pero no me enternezcas así, que todo el mundo después se va a dar cuenta que en el fondo tengo un corazón de marshmallow. ¿Ustedes quieren comentar algo acerca de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas? Mientras yo saboreo el tinto, ¿no? ¿Nadie? Ay, pero es muy interesante. Dale, Pau, dale. Ataca Marción otra vez, Paola. Animación, mejor dicho, se ha ocupado una parte de mi vida que me ha marcado mucho y aparte de todo que viene, o sea, le han dado buena importancia a Mación en estos últimos capítulos que hemos leído, ¿verdad? Porque, o sea, toda la defensa que la iglesia y que todos los seguidores pues, de los cristianos están sacando es por todo esto que generó Mación de estar, bueno, de toda su doctrina que tuvo tantos seguidores. Entonces, bueno, ¿qué me llama la atención de esto último que hemos visto? Y es acerca de que tanto los gnósticos como Mación, pues ellos no estaban tomando todos los evangelios para seguir su doctrina, sino que algunos, como que unos decían, bueno, yo me baso en el evangelio de Lucas o yo me baso en lo que dijo Pablo.
Y en respuesta de esto, entonces, aparte de todo, tergiversaron todo, muchas cosas de las que se estaban diciendo. Entonces, vemos que la iglesia sale en defensa porque pues ellos no estaban enseñando uno, dos o tres evangelios, sino que ellos estaban enseñando todos los evangelios que habían recibido directamente de los apóstoles, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque, bueno, aunque habían muchas iglesias que de pronto se vanagloriaban un poco porque decían que no, que esa iglesia la había fundado tal apóstol, Juan, o entonces se daban como mucha importancia y pues pensaban que eso les iba a dar más credibilidad frente a lo que ellos estaban enseñando. Entonces, ver que, pues, que también existían registros de los obispos que habían recibido estas enseñanzas de parte de los apóstoles, pero que también nos habla que habían otras iglesias que estaban aún un poco más alejadas, que no estaban en esos registros, que entonces lo que ellos estaban enseñando nos muestra acá Justo González que entonces no tenía la misma como veracidad porque no estaban en esos registros. Entonces, todas esas cosas me llaman mucho la atención cuando ustedes hablaron, creo que fue Priscila que habló acerca de que, bueno, fíjate, los registros eran importantes porque es como una evidencia que existe como para tener tú como base de dónde proviene las enseñanzas que ellos tuvieron, pero también o sea, nos deja también que desde el Antiguo Testamento también existen, o sea, que estas personas, su cultura era como de escribir, de hacer registro, y que vemos que comienza desde el Antiguo Testamento cuando empiezan a nombrar a todos sí, todos esos personajes, los descendientes, y acá también vemos cómo Mateo también empieza a hablar de genealogías. Entonces, nos lleva mucho, eso me llamó mucho la atención porque en un momento yo critiqué, yo decía, ay no, pero entonces si la iglesia tal no estaba, si un obispo de esa iglesia no estaba en esa lista, staff, entonces pues no tenía la misma veracidad, pero de una u otra forma era importante que existieran este tipo de registros. Entonces yo creo que, bueno, todo lo que vemos acá que se basa para defender la fe de las enseñanzas que Jesús que había dejado y que pues que estaban trascendiendo, o sea, que iban avanzando, ¿verdad? Porque de los apóstoles, ahora los obispos y bueno, y ahí vamos con la iglesia. Gracias, Pau. Muchas gracias. Pris, Majo, bienvenida. Majo, ¿cómo te va? Bienvenida, mi niña. Estamos en la página 40 del libro Historia del Cristianismo. Hoy vamos a hablar de la Iglesia Católica Antigua. Pris, no sé si tú querías comentar algo. Priscila a la una, Priscila a Sí las quiero, dos. pero ahorita no puedo. Entonces, a medida que pueda, voy comentando. Gracias. Vale, listo. Entonces, gracias, Pau, por el resumen, por ese recuento de los acontecimientos que nos has dado, porque sí es muy importante en este punto que nosotros entendamos algo. La iglesia pasa de defenderse de lo que decían las personas de afuera a defenderse de las locuras de algunos personajes que salen del seno de la iglesia. Paola estuvo traumatizada con Marción y sigue traumatizada porque Marción era hijo de un obispo. Entonces, son personas que empezaron en la iglesia, recibieron el conocimiento y aún así empezaron a levantar doctrinas que iban en contra de la doctrina universal. Parte de las respuestas que la Iglesia articula fue la creación del canon, que el canon fue una de las cosas que nosotros más disfrutamos porque vimos que realmente esa hipótesis de que eso fue un grupito de gente
que se reunió y empezó a maquinar y a decir, estos libros no sirven para someter a la gente. No, eso ya vimos históricamente, no fue lo que pasó. El credo de los apóstoles, esa fue otra respuesta hermosa que se articula desde el interior de la iglesia para poder dar fe de lo que ellos creían y dar respuesta a los herejes. Ese es el término que usa Justo González, no lo inventamos nosotros, dar respuesta a lo que ellos estaban proponiendo. Por otra parte, tenemos también la sucesión apostólica y hoy entramos a un punto muy importante, la Iglesia Católica Antigua. Majo, ¿tú tienes el libro ahí a la mano? ¿No, Pis? Tranquila, chica, tranquila. Paule. Pau, porfa, ¿tú puedes leer el primer párrafo? Sí, yo lo leo. Bueno. Sí. Y dice, esto es lo que quería decir en sus orígenes la frase Iglesia Católica. La palabra católica quiere decir universal, pero también quiere decir según el todo. En ambos sentidos, frente a los herejes, la Iglesia del siglo II comenzó a darse el título de católica. Lo que esto quería decir era, en primer lugar, que se trataba de la Iglesia universal. No era como en el caso de los gnósticos, algún pequeño grupo surgido en Roma o en Alejandría, que se limitaba a unos pocos lugares. Era la iglesia que existía tanto en Roma como en Alejandría, Antioquía, Cartago y aún allende los confines del imperio. Y en lo esencial su doctrina, esa iglesia concordaba. Por otra parte, esa iglesia era también católica por cuanto predicaba y enseñaba el evangelio según el todo. Esto a mí me dejó wow, callada, no conocer la historia de por qué la iglesia católica antigua o la de ahora se llama católica, porque uno siempre tiene que ver es religiosidad. Uno escucha católico y tú escuchas religión, la religiosidad. Pero ver que, pues lo que yo estoy notando acá, no sé si me equivoco, perdón, me entró una llamada, estoy en el celular, no sé si me equivoco, es que son los mismos cristianos que le están llamando a la iglesia católica, no porque sean un grupo diferente, sino porque ellos no están predicando ni un evangelio, ni las cartas de Pablo, sino que están predicando todo este canon, o sea, los evangelios más las cartas, lo que había resultado del canon. A mí esto me dejó, o sea, de verdad sorprendida. Gracias, Pau. Majo, ¿tú quieres comentar algo? Pris. No, ahorita no, voy a ir escuchando. Tranquila. Pris, cuéntanos. Sí, a mí me pareció, me encantó, porque además yo tampoco sabía. Y lo que siento es como que se me viene a la mente la frase que dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Todo obra para bien. Y lo que me hace pensar es que todo obró para bien. Lo que pasa es que nosotros, dentro del momento, el espacio de momento que vivimos, no vemos la pintura completa de lo que está pasando. Pero empezábamos hablando de las persecuciones. A partir de las persecuciones se crea la apologética, que es la defensa del cristianismo frente a todas esas persecuciones que estaban sucediendo. Y a partir de esa defensa del cristianismo, entonces se levantan los herejes con sus propias doctrinas, con sus propios pensamientos, a tratar de dividir a una iglesia que había sobrevivido de semejante ataque que fue pues esas persecuciones, esas quemas, esos martirios. Y entonces
terminan los martirios y ahora se levantan los herejes a dividir, a decir las cosas como no son. Y todas estas respuestas que yo veo de la iglesia es el Señor Jesús, es Dios en todo momento demostrando a través de su iglesia que se levante lo que se levante, sean persecuciones, sean doctrinas falsas, como el mismo Jesucristo lo anunció que pasaría, la iglesia se levantaba unida. Entonces, para mí, que el término católico signifique universal y que sea la misma iglesia la que primero haya organizado sus libros. O sea, como lo decía Adriana, no es que, ay, nos levantamos unas autoridades que salieron de la nada a decir cuáles eran los libros porque nos parece y por un criterio personal, no. La misma iglesia le dio autoridad a esos libros y la misma iglesia se unió como iglesia universal a decir, esta es nuestra fe, esta es nuestra creencia y por eso nos autodenominamos católicos. Me parece muy chévere porque me da a mí las herramientas para despejar muchas dudas y para además sentirme como tranquila de esto no fue un complot de unos pocos para tomar el poder, para hacer una jerarquía y decir es que nosotros somos los que decimos en qué consiste nuestra fe y nosotros somos los que determinamos quién entra y quién sale de nuestra fe. No, fue la misma iglesia la que se organizó gracias a todo lo que hemos visto, todos esos ataques. Entonces, wow, yo estoy así en éxtasis total. Gracias, Pris. Y sí me parece súper importante que nosotros entendamos y nos aterricemos qué significa católico. Porque como dice Pau, muchas veces uno católico es religión. Y aquí nos está dando cuenta la misma historia que eso no es religión. Eso es una respuesta organizada de la iglesia. Es una respuesta que será desde la misma iglesia, no desde un grupito de líderes, porque no dice que fue desde un grupo de obispos, sino que fue la iglesia. Claro, la iglesia sí, seguramente representada por los obispos, lo comentaron, lo conversaron, y empieza a darse el título, se dan el título de católica. Y me encanta porque pese a las diferencias ideológicas y pese a las diferencias de origen que pudiesen haber dentro de la iglesia de Antioquía, la iglesia de Cartago, la iglesia de Roma, pues en la base todos pensaban lo mismo sobre el evangelio. No, quizás no tenían muchas similitudes en otras áreas, pero incluso más allá de los confines del imperio, la iglesia tenía una misma visión, un mismo norte. El mensaje era el mismo, donde estuvieran. No sé si, Majo, ¿tú quieres comentar algo en este punto o avanzamos? ¿Qué dicen? No avanzamos. Avanzamos, listo. ¿Alguien quiere leer? Imponemos la lectura. Mira. Uy, Paola González. Bueno, veamos. Pau. Su visión no era parcial, como la de los gnósticos o la de Marción. Entre los gnósticos, algunos decían poseer el Evangelio de Santo Tomás, mientras que otros decían conocer los secretos revelados a Santiago o algunos de los otros apóstoles. Marción creía que solo Pablo había interpretado el Evangelio correctamente. Frente a tales visiones parciales, la Iglesia opuso su visión católica, es decir, su visión según el todo, no un solo evangelio, sino 4, serían la base de sus enseñanzas acerca de Jesucristo. Además de las epístolas de Pablo, su Nuevo Testamento incluiría las de otros apóstoles, y en lugar de basar su autoridad sobre tal o cual apóstol,
La iglesia, según el todo, la basaría sobre todos los apóstoles. Comentarios en este punto. ¿Qué piensas tú de eso, Majo? ¿Hay algo que te sorprenda que tú digas, ¿what? ¿En serio? ¿Esto era así? ¿O todavía estás en shock? ¿Qué es todo lo que te sorprende? No, a mí sí me gustaría seguir escuchando. Dale, escucha, tranquila. ¿Qué dicen Pris, Paola? ¿Qué piensan en este punto? Bueno, a mí me parece que esto deja una enseñanza y es que frente a esas posturas heréticas de Marción y de los gnósticos, la Iglesia decide llamarse católica universal y decide contraatacar diciendo, es que nosotros no nos basamos en un evangelio. Nosotros no estamos viendo a la palabra de Dios selectivamente. Ay, nos gustó este evangelio porque este apoya nuestra forma de pensar, nuestras posturas. Este evangelista me cae mejor porque dijo las cosas así y asado. A este otro le faltó. No. La iglesia está diciendo, nosotros tenemos todos, no vamos a, o sea, no vamos a rechazar ninguno de los evangelios, lo vemos desde el todo y desde el todo entendemos la palabra de Dios porque toda fue revelación y toda fue testimonio de Jesucristo. Entonces, nos enseña a nosotros hoy en día incluso a estudiar la Biblia, porque a veces uno cae también en ese error de decir, ay, a mí me gusta solamente el Evangelio de Juan, porque me gusta como Juan dice las palabras de Jesús y los otros evangelistas no. Pero vamos a ver que desde el testimonio de Mateo estamos aprendiendo otras cosas, cuáles son esos otros hechos que no tiene Juan, por qué Mateo cuenta el testimonio desde la forma en que lo cuenta, quién era Mateo. Entonces uno dice, de la forma en la que defendió la Iglesia Católica Universal frente a los heréticos, el aprendizaje de la Biblia o la legitimidad de la Biblia sigue siendo hoy en día la forma en como nosotros deberíamos comprender las escrituras y estudiarlas, no de forma selectiva, sino del todo, desde el todo. Entonces, eso para mí fue como, qué fino, o sea, no, todo este pedazo me tiene flipando. Cierto, es genial porque realmente no es casarse con un evangelio, con una visión de Jesús, de un apóstol particular, sino es de todas las visiones de los apóstoles. Y es muy chistoso porque los gnósticos sacaron el evangelio de Santo Tomás. Sacaron el Evangelio de María Magdalena, sacaron el Evangelio de Pedro, no, mentiras, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Tomás, de Felipe. Tienen tantos libros que no están dentro del canon bíblico y aún así ellos... Lo que a mí me ha sorprendido, yo no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de leer uno de estos evangelios, de estos libros que no tienen nada que ver con el canon bíblico, pero lo que a mí no deja de sorprenderme es que por muy apócrifos que sean, estos libros, o sea, en los evangelios gnósticos no se niega el evangelio, la buena noticia, el perdón de los pecados por medio de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, de Jesús, perdón, nada de esto se niega, aunque hayan sido escritos tardíos. Entonces, a mí eso me parece genial. Pau, ¿tú querías comentar algo en este punto? Bueno, me parece muy bonito la explicación que nos dan acerca de lo que significa ser universal, ¿verdad? Porque lo está, o sea, y me llama la atención que una vez más, que es la respuesta a todos los ataques que se vienen presentando. Yo pensaría, si, si de pronto no se hubiesen presentado todos estos ataques de los gnósticos o de Marción,
pues entonces la iglesia no hubiese adoptado ese nombre de católico que significa universal y que significa que se está refiriendo a todos los evangelios, o sea, todo el canon del Nuevo Testamento. Entonces yo pensaba, yo decía, bueno, y entonces no, a veces como que rechazamos tanto como el católico, que porque tienen tantas cosas diferentes a las de nosotros. Entonces, de pronto no se llamarían católicos porque no se presentó todo este ataque, sino que se seguirían llamando cristianos, pero seguirían como con otras cosas. Entonces, ¿cómo sería esa diferencia o esa mezcla que habría ahí? Porque yo pienso que todo también nos los hemos creado como en la mente de siempre de rechazar o de señalar o de estar juzgando que uno sí tiene la verdad, que ellos no tienen la verdad. Claro, lo interesante va a ser ver más adelante cuando va evolucionando la iglesia en la historia. Pero la antigua, sí, fíjate que sí nos está hablando acerca de los evangelios como tal, del canon. O sea, qué bonito, la antigua sí está enfocada en las enseñanzas que los apóstoles le habían pasado a los obispos y pues a la iglesia primitiva. Yo hago una pregunta, qué pena. Si se supone que es universal y que se llama inicialmente católica, entonces, ¿por qué surgen las nuevas, llamados así, las nuevas religiosidades o los nuevos cristianismos con varios nombres y lo llamamos cristiano, aparte del católico que supuestamente es el universal? Y que, como dice Pau, empezamos a mirar a los demás como que, ay, tú eres católico, uy, no, tú rezas 10 veces el Ave María. Si en realidad la primera que se formó se llamaba católica, ¿por qué se desprende entonces a otras familias de religiones? Pues Majo, esos son respuestas que vamos a encontrar en la lectura, porque eso no pasa, apenas estamos en el siglo segundo. Apenas estamos en el siglo segundo y eso va a pasar mucho después. Vamos a ir viendo cómo la iglesia incluso se va mezclando con la política. Hasta ahora, siglo segundo es una iglesia marginal. Es una iglesia que la gente no la quiere, de hecho es una forma de ver la vida, el mundo, la eternidad, de una manera que al mundo donde ellos estaban desarrollándose y viviendo, no le gustaban. Siglo segundo, la iglesia sigue siendo perseguida. Ahorita estamos teniendo una visión de adentro, interna, de la iglesia. Pero si asomáramos la cabeza hacia afuera, la iglesia en este punto, siglo segundo, sigue siendo una iglesia perseguida. Pau, ¿tú querías comentar algo? O te vi levantando el dedo, no sé si era que estabas pensando. Sí, lo que pasa es que, bueno, para aclararle un poquito a María José, en el libro de los Hechos nos habla acerca de cómo se hacían llamar los primeros seguidores del Señor Jesús. Y se hacían llamar los del camino, porque todo el tiempo andaban por allá, de camino en camino, llevando el evangelio. Pero después se hicieron llamar cristianos. Y estos católicos que están hablando acerca de la universal, ellos no se hablan, no, o sea, ¿cómo lo explico? Ellos no se hacen llamar por catolicismo, sino porque ellos están predicando todos los evangelios. Entonces, pero siguen siendo cristianos porque están creyendo en el Cristo, en Jesús. Pero inicialmente no se hacían llamar, ellos se hacen llamar acá en defensa, pienso yo que es en defensa de todos los ataques que se vienen dando, porque el uno dice que es este evangelio, el otro que es el otro evangelio, entonces ellos dicen, no, son todos los evangelios. Gracias, Pau. Te quedaste muda. Allá. Ok, entonces, sí, hay algo bien importante y es que esto es una respuesta. Esto es así como, oiga, ustedes son los que no son universales.
Ustedes no están con toda la iglesia que comparte la misma doctrina, la iglesia que comparte la misma visión, la iglesia que está leyendo todos los mismos libros. ¿Qué estás leyendo tú, Mateo? Ah, ok, no, qué chévere, yo también, y tú, no, yo, Juan, y el otro, Lucas. Entonces esa coincidencia de lecturas que tenían dentro de las diferentes congregaciones es lo que termina armando el canon, y entonces eso forma parte de la caracterización o de los elementos característicos de la iglesia universal o iglesia católica. Entonces, después, el término católico va a empezar a significar algo diferente, Majo, pero en este punto, siglo II, significa universal, según el todo. Y aquí sigue contándonos Justo González. ¿Alguien quiere leer? ¿Quién quiere leer? ¿Quién dijo yo? Dale, Pao. Bueno, dice, desde el punto de vista histórico, es importante comprender esto, puesto que muchos interpretan mal el propósito de la Iglesia al confeccionar el canon del Nuevo Testamento o al insistir en la sucesión apostólica. Cuando se hizo el canon y cuando primero apareció la doctrina de la sucesión apostólica, lo que se pretendía no era promover una actitud rígida, sino todo lo contrario, es decir, responder a la rigidez de los herejes, cuyas doctrinas no eran según el todo. La iglesia del siglo II estaba consciente que esa multiplicidad de autoridades, 4 evangelios, todos los apóstoles, podría traer dificultades en cuestiones de detalles, pues no todas las autoridades concordaban en todo. Pero aún a ese precio, la iglesia prefirió ser según el todo y rechazar la estrechez de los herejes. Pau, comentarios sobre esto. ¿No tiene comentarios, Pris, Majo? No sé, es que a mí me da pena como comentar porque... No, checa, no te dé pena, dale, lánzala con todo. O sea que ellos crearon esto como una protección. Sí, me parece una forma interesante de verlo. Como si se estuvieran protegiendo y pues como, no sé cómo utilizar la palabra, como adelantándose a algo de lo que más adelante iba a suceder. ¿Sabes que no me parece loco lo que estás diciendo? Porque es una manera de decir, no, pilas. Si usted, por ejemplo, María José, ¿tú crees cuando crearon el canon no, el credo? ¿Tú crees en Dios Padre Todopoderoso? Y tú dices, no, mira, la verdad es que yo creo que el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento no tienen nada que ver el uno con el otro. Uh-huh. Ah, ok, bueno, María José. Pero es que sabes que tú no eres católica, tú no eres cristiana. O sea, tú eres marcionita, pero no eres cristiana. Ah, pero yo sí creo en Jesús, claro que sí, el enviado, que era como un holograma de no, Majo, no, mi vida, qué pena contigo. Tú no eres católica. Hay una doctrina, hay un pensamiento universal que nos orienta hacia que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Padre de Jesucristo. Es más, que Jesús es Dios, que se rebajó a la condición de hombre. Y tú dices, no, yo creo en Jesús, pero yo no creo que sea Dios. Ah, no más, o sea, no eres del pensamiento universal. No, pero es que eso lo dice tal evangelio, pero yo no creo que ese evangelio sea verdad. Yo creo que nada más es el evangelio de Lucas. Entonces, allí empieza como un filtro para que se sepa qué es lo universalmente reconocido como verdad por la iglesia, defendiendo la enseñanza de los apóstoles. Esa enseñanza que se transmitió
de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a los obispos, y así sucesivamente a toda la iglesia en el siglo segundo. Pero hubo quienes se levantaron y empezaron a decir, no, es que Dios no pudo haberse hecho carne porque la carne es mala, la carne es corruptible, la carne no, eso es horrible. Es más, este mundo caído no pudo haberlo creado un Dios bueno. Ah, entonces usted no es cristiana. ¿Cómo que no soy cristiana? Claro que soy cristiana, yo soy cristiana gnóstica. Ok, listo, usted es cristiana gnóstica, perfecto. No es cristiana católica, no forma parte del cristianismo universal. Entonces, es como que si todos creemos en lo mismo, tú en realidad tienes que terminar reconociendo no formo parte de ese todo. Entonces, como tú no quieres dejar de llamarte cristiana, listo, no deje de llamarse cristiana. Sigue siendo cristiana, pero no católica. Por lo menos eso es lo que yo he entendido hasta este punto. Puedo estar equivocada, pero esa es la lectura que yo le doy a esto. Cuenta, Majo. No, y es interesante, sí. Como lo que yo digo, es como ir protegiéndose y adelantándose a aquello que te iba a identificar más adelante, que si estabas de acuerdo o no, entonces ya no eras pues ya no te ibas a llamar de la misma forma con que se creó, sino que ibas a buscar como tu propia, no sé si eso se le llama doctrina, tu propia guía. Ok, ya. Gracias. No, a ti por la pregunta, Majo, porque me parece bien interesante. Porque aquí lo que está diciendo Justo González o mejor dicho, lo que está aclarando Justo González es precisamente uno de los grandes mitos que tanto daño le ha hecho al cristianismo. Que todos estos son inventos para controlar a la gente, para dominar, cuando, a ver, siglo segundo, la iglesia cristiana o el pensamiento cristiano no era el pensamiento predominante en la sociedad. Todo lo contrario, eran marginados. Y aún así, se levanta dentro del mismo cristianismo un par de movimientos peligrosísimos a nivel doctrinal, y ellos tienen que defenderse de los ataques externos y de los ataques internos. Entonces a mí me encanta esta parte porque quita o derriba esos argumentos que mucha gente levanta para decir, por eso yo no creo en la Biblia, por eso yo no creo en esto. Dale, Pris. Sí, otra cosa que estaba pensando es que de alguna manera esta forma de organización espontánea de la iglesia, espontánea pues a raíz de las persecuciones y de las doctrinas herejicas, decía Justo González que se formó desde los confines del imperio, Roma, Alejandría, Cartago, fue multirregional y me sorprende porque no era tan fácil ponerse de acuerdo. O sea, no es como que, como ahorita, como mira, tú vas a decir esto y por WhatsApp nos comunicamos así, listo, ya. No, o sea, realmente para que la iglesia se haya decidido llamar universal, porque no estaban siendo selectivos con una doctrina, sino que todos creían lo mismo desde los confines del imperio, como lo dice Justo, me sorprende. O sea, realmente tiene que ser el Espíritu Santo dando testimonio de la palabra del Hijo y ese Espíritu Santo obrando a través de cada uno de los miembros. Eso es lo que me hizo pensar, número uno, y lo que me hizo pensar, número dos, esto que acabamos de leer es que esa unicidad se formó de alguna manera sin liderazgos, porque uno dice, bueno, es que son los apóstoles los que, los que arriaron de alguna manera toda la creación de la iglesia y luego a los que ellos nombraron. Pero teniendo los registros, uno se da cuenta, como dice el libro de los Hechos, las personas comunes y corrientes, los que iban por el camino, los que se dispersaron por las persecuciones, los que luego se agruparon en una casa o en otra, eh, los que son los que llevaron testimonio de la iglesia por todas esas regiones. Claro que sí, hubo obispos que hicieron una labor extraordinaria, pero lo que hicieron los obispos no está todo registrado y ellos solos no pudieron hacerlo. O sea, esto fue
esto fue realizado por personas comunes y corrientes. Y uno dice, si para tomar una decisión pequeña, para que todos nos pongamos de acuerdo a llamarnos de una forma, a veces uno no se pone de acuerdo y somos 10 personas. Ahora imagínense tantas personas sin métodos de comunicación efectivos y rápidos en diferentes regiones del imperio diciendo, no es que todos creemos en todo esto, somos la Iglesia Universal y estamos de acuerdo en decirlo. O sea, no fue un concilio en donde dijeron, nos vamos a llamar Iglesia Católica y solo vamos a tener estos libros. No, esto, esto empezó por personas comunes y corrientes que fueron llevando testimonio llenas del Espíritu Santo, porque para dar testimonio de la palabra de Jesús, él mismo lo dijo, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y eso a mí me llena de esperanza porque algún momento siempre pienso en el apocalipsis zombie, en el apocalipsis zombie, o en qué pasaría si la iglesia se quedara sin estos medios de comunicación que tenemos ahorita frente a un COVID, por ejemplo. Y cuando veo cómo lo hizo la iglesia primitiva, no lo hizo la iglesia primitiva, lo hizo Dios. Y nosotros a veces no estamos tan conscientes de que es Dios a través de su Espíritu Santo llevándonos a decir el mismo mensaje. Gracias, Pris, y eso me hace pensar en la diferencia que hay entre lo que tú decías, tomar decisiones 10 personas, pero decisiones sobre bobadas. Nosotros somos incapaces de ponernos de acuerdo en decisiones sobre tonterías, minucias, pero ante algo tan imperante como lo fue plantarnos en una postura ante el mundo, ante la iglesia misma, para que se sepa qué es lo que nos hace a nosotros cristianos. El credo, la confesión de que sí, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Espíritu. Todo eso lo creo, eso es lo que yo creo, en esa fe, en algo tan importante, ante una postura que surge dentro de la misma iglesia que dice, no, Jesús en realidad no existió. Eso es como un mito. Qué importante era la respuesta en ese momento de la iglesia. Y la iglesia articuló, la iglesia se las ingenió para hacerlo. Y sí, definitivamente, yo estoy de acuerdo, detrás de todo esto tiene que estar el Espíritu Santo. Imposible hacerlo sin el Espíritu Santo. Pau, no sé si tú quieres comentar algo aquí. ¿No, Pis? Bueno, nos quedan 12 minutos. Podemos, si quieren, avanzar, pero en todo caso, a mí me encanta esto porque se planta, derriba tantos mitos y tantas tonterías que nos han enseñado y que nosotros por pereza de no leer y de no aprender historia, repetimos. ¿Qué dice Emma Paola González? Bueno, si quiero como hacer algún aporte de algo que me acabo de acordar acerca del credo, ¿verdad? Que cuando dice, y creo en la Santa, ay no, yo soy la más tremenda, dice, creo en la Santa Iglesia, ¿verdad? Entonces decía, creo en la Santa Iglesia Católica, yo decía, no, yo no creo en la Santa Iglesia Católica, yo creo en la Santa Iglesia, ¿cierto? Y ahora ver lo que significa católico, que significa universal, que significa todo el canon, todos los evangelios y todo. Yo, ay no, Señor, definitivamente estamos llenos así de una religiosidad, una cosa tan, pero me parece súper lindo, de verdad que yo creo que esto te hace más libre, te hace más espontáneo, más cerca de la verdad, de su palabra. Qué chévere, de verdad que sí. Pau, eso me hace acordar algo que yo tengo. Y es que yo estoy tratando de, todos los días le pido a nuestro Señor Jesús que me dé aceptación. Cuando yo no creo que las cosas son como me las han enseñado, yo no acepto a aquel que habla de Dios de otra forma. Y uno tiene que empezar a aceptar que aquella persona tiene a Jesús en su corazón, que lo reconoce, pero que no tiene la misma forma de pensar que yo.
y que está en un proceso diferente al mío, puede estar menos avanzado o mucho o más avanzado. Entonces eso nos da como esa, yo soy de las que cuando hago una declaración en la mañana, si no menciono a Jesús, no la hago bien, ¿cierto? Y eso que tú decías, creo en la Santa Iglesia Católica, es no aceptar el por qué decían así. Empezar como a mirar desde otro punto de vista y también empezar a aceptar cómo son las otras o cómo nos dice la vida o nos los muestra que sin conocimiento alguno tú lo estabas negando. Sí, es bien importante. De hecho, el credo dice, no el credo de los apóstoles, sino el que se derivó después, basado en el credo de los apóstoles, dice, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Oh, ¿ya entendemos qué es eso? Gracias a la historia, gracias a espacios como ese que nosotros podemos darnos, o sea, quizás abrir en un momento en que ay, yo solita no voy a leerme un libro de historia, pero aquí en grupito podemos hacerlo, por eso todos están invitados, para que se unan, para que entre todos aprendamos y conozcamos la historia de la iglesia, para que nuestra fe, nuestra vida como creyentes sea fortalecida. Sí, la iglesia es una. Y lo que dice María José es muy importante. Y eso lo estuvimos comentando en la lectura de los primeros capítulos, no recuerdo si fue de Norbert Brooks o fue de Justo González, que hay un solo evangelio, fue Justo González, un solo evangelio, pero hay muchas formas de vivir el cristianismo. Y definitivamente nosotros tenemos que aprender a ser universales. Jamás, jamás deberíamos esperar que un cristiano de Senegal viva la fe de la misma forma en que la vive un cristiano en Noruega o un cristiano en Bogotá. Es más, hay diferencias entre los cánticos que se hacen en la costa y en la capital. Yo a veces veo esas alabanzas, esos videos que suben mucha gente, que suben a Facebook y se burlan, y entonces son cancioncitas así, aplaudidas y tal. Pues eso es la música y la forma de María José toteada de la risa, ¿por qué más? Entonces, y además bailan y tienen su sabor y su tumbado, pues eso es característico de ciertas regiones en el mundo. Y nosotros tal vez le ponemos una de esas alabanzas que se cantan en las iglesias aquí en la capital y la gente dirá, oh, allá donde les encanta el tambor y el tumbado. Pero cada uno de nosotros tiene para nosotros hay una verdad. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no hay otra forma de tener la salvación y tener perdón de los pecados, sino por medio de Jesús. Entonces eso nos hace, redoble de tambor, católicos. Para que les duela, somos católicos. Paola está que no lo acepta. Yo sé cuál es esa canción que usted dice. Es más, la sacaron en un TikTok, que cuando están en la iglesia y sienten por allá la musiquita. No, y eso es una forma. Hay personas que cuando lo hacen sienten que están más cerca de Dios y la relación con Dios, pues cada uno la manejará conforme a lo que estén aprendiendo. Yo, por ejemplo, yo siento que si yo sigo estudiando con Pau, yo voy a hacer muy de lo que Pau me enseña, o sea, también mi maestra. Entonces, yo voy a ir pensando también cómo ella me vaya enseñando y me vaya mostrando el camino, ¿cierto, Pau? Ya se asustó, Pau, se sintió marciano, no, mentira. Pero es que es verdad, la cuestión es que ahora en la medida en que tú vas aprendiendo, vas a poder eventualmente plantarte y decirte, Pau, pues respeto tu punto de vista, pero yo lo veo de esta manera.
porque eso es lo que nos permite el discernimiento, el aprendizaje, leer, mirar otras ópticas, es lo que nos permite tener discernimiento para decir, Pau, ¿tiene razón o no? ¿Qué iba a decir Pau? Defiéndete, Pau, defiéndete. Ok, a mí cuando me dicen así, no, que lo que tú me estás enseñando, yo digo, no, acuérdense siempre que es el Espíritu Santo el que nos enseña y Él es el que nos da el discernimiento también muchas veces como para uno poder distinguir, sí, porque nosotros venimos bajo una enseñanza hay cosas que uno difiere y con las cuales no está de acuerdo muchas veces, ¿verdad? Ajá, que uno tenga el carácter y todo eso te lo va dando el Espíritu Santo para que uno... O sea, yo siempre digo, guíense la palabra, el Espíritu Santo, solamente somos como algo que sí, estamos entre todos construyendo este conocimiento para creer en nuestro Señor Jesús, pero nunca poner, pues, que, ay, no, que lo que me enseñó Paola, eso es así, defender, porque... Así, lo que pasa es que cuando uno se refiere a enseñanzas, que por lo menos cuando yo que no he sido muy de estudiar tanto la palabra, cuando la estudiaba, ¿te acuerdas que yo empezaba y yo te decía, es que yo opino esto, esto y esto, y tú me decías, no, Mari, porque tal cosa, y te ibas más a la historia y me mostrabas X cosas, y yo, ok, entonces como un aterrizaje, la enseñanza tiene un aterrizaje, y es a lo que yo me refiero, a cómo tú nos vas moldeando según la escritura, más allá de lo que uno pensaba y de lo que uno conocía del mundo, de lo que otras personas te hablaban de, uno repetía como un loro. Y como un loro seguimos repitiendo, Majo. Es un peligro tenaz. Por eso este ejercicio de acercarnos a la historia, nosotras leerlo, para que nadie nos diga, es que históricamente pasó así. Es que los historiadores dicen, es que estos dicen, aquellos dicen, es que la antropología filosófica, no, vamos a leerlo nosotros. Vamos a meternos nosotros y a discutir si es o no es cierto, o si parece o no parece cierto lo que estamos leyendo. Porque incluso en estas partes donde todavía podíamos contrastar la visión histórica de Justo González con el libro de los Hechos, nosotros tuvimos algunas diferencias con Justo González. Muy respetuosamente las planteamos en este espacio. Entonces, el hecho de que alguien nos diga, es que históricamente esto ocurrió de esta manera, a nosotros no nos garantiza absolutamente nada. La gente se inventa la historia, la gente se inventa las doctrinas. Y si nosotros no vamos a la fuente, pues nunca podremos estar seguros si realmente nos están diciendo la verdad o nos están cayendo mentiras. O simplemente nosotros estamos mal interpretando, porque no es lo mismo que alguien nos diga, es que la Iglesia Católica hizo esto, si nosotros no somos capaces de ubicarnos en el contexto histórico en el cual la Iglesia Católica hizo o dejó de hacer algo. No es lo mismo hablar de la Iglesia Católica del siglo II que hablar de la Iglesia Católica del siglo IX. Entonces, ya son 7 siglos que ha pasado, que ha transcurrido la Iglesia, han habido divisiones, han habido disensiones. Entonces, nosotros tenemos que saber ubicarnos en la historia. Por esto, este ejercicio que estamos haciendo es tan valioso y tan importante. No sé si alguien quiere comentar algo más, Pau, te vi como con ganas de decir algo. ¿No? ¿Nada? Bueno, como ya nos queda solamente 1 minuto y algunos segundos, vamos a tener que despedirnos y comentarles que la próxima semana, el lunes 29, va a ser nuestra última reunión de este año. En esa reunión vamos a hablar un poco de los maestros de la iglesia, un tema muy importante y un tema que vale la pena, en el cual vale la pena ahondar. Vamos apenas a tocar la introducción de este tema, a discutir un poco
siguen estando todos invitados a estas tertulias que nosotros hacemos, siempre recalcando que nuestro objetivo jamás va a ser criticar la forma en que alguien cree. En estos espacios nosotros prima el respeto. Estamos buscando no dividir la iglesia, todo lo contrario. Si algo nos ha enseñado la historia del cristianismo es la necesidad imperante de reunir otra vez a la iglesia. Y en este espacio, en Buscando a Jesucristo y en el Club de Lectura Cristiano, estamos con el corazón puesto en ese objetivo, volver a unir a la iglesia. Están todos invitados en el canal de Buscando a Jesucristo. Pueden encontrar en la lista de reproducción Club de Lectura Cristiano todas las discusiones que hemos tenido sobre el libro Historia del Cristianismo de Justo González. Ya nos tenemos que despedir. Un abrazo grande a todos.